Hola hermanos, no puedo oírlo. Ahorita va mi hermano Byron. ¿Dónde está el Byron? Ahí He viene. terminado de comer. Ah, Ahí viene el hermano. Come mucho. yo comió poquito pollo. No me dieron pollo. Yo Oh, usted. comió pollo. Oh, Qué ok. sabroso. A mi casa. Tan rápido no podemos verlo, ¿verdad? Sí, yo fui a mi casa y Buen provecho. yo otra vez. Qué bueno. We can't see you. You can't see me or can? No, ¿dónde estás? En el aire. Sí, somewhere in cyberspace. En algún lugar en el espacio planetario. No puede verme. No, you want to start it again and see what happens? No, let me see if I can get my PowerPoint up at least. All right. Los demás, la una. Willy fue a traer a la nena. ¿Puede ver la escritura? Y él- Sí. Pero usted no. Yo soy el feo. Amén. Amén, claro. Todos somos eso. Pero verdaderamente soy el lindo. Buena autoestima. Él piensa más de lo que es necesario pensar. Mi mamá piensa que soy el lindo. Es cierto. Eso sí. Eso es cierto. Mi mamá solamente. Bueno, y es tu esposa también. Unos veces. Pero no otras veces. No todas las veces, sí, es cierto. Sí, es- sí. Hay otro hombre, ¿verdad? Sí, pero él fue a traer a su hija al colegio. Él viene en unos 7 a 8 minutos. Oh, ok. ¿Queremos comenzar? Está bien. Sí. En el libro de Hechos tenemos muchos ejemplos de bautismo, el bautismo de Gran Comisión. Hay similaridades en cada pasaje. La predicación de la palabra es primero, el fe, arrepentimiento, bautismo, unas veces la confesión es mensajado. En muchos pasajes la escritura no dice nada concerniente la confesión, pero las otras escrituras dice la confesión era una práctica en la iglesia en el tiempo de los apóstolos. Los pasajes como Romanos 10, versículo 9, primero de Timoteo, capítulo 6, y otros pasajes también. Now, en este pasaje, en Hechos 16, Pablo era en el pueblo de Filipos, sí, y en este pasaje él estaba predicando a Lidia y otras mujeres en un lugar de oración cerca del río en Filipo. Y lee para nosotros, por favor, señor Abner, por favor, en esta pasaje. 14-15. Sí, en la máquina cuenta.
Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ok, Y cuando momento. Estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Qué decía Pablo? ¿Cuáles cosas decía Pablo? Concerniente, ¿qué? predicaba el Evangelio, El Evangelio, las cosas concernientes a Cristo, ¿verdad? sí, Como la mensaje de los apóstoles en el día de Pentecostés y como la mensaje de Felipe entre de los samarios en Hechos capítulo 8 es la misma mensaje. La escritura dice el corazón de la cual abrió el Señor para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Ok, hermano, continúa en versículo 15. y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Ok. Si habéis buscado que yo sea fiel al Señor, ¿sí? Después de fue bautizada, nos rogó diciendo, si habéis buscado que yo sea fiel al Señor, entrad en casa. So it's not very complicated, this account of No her es- conversion. No es muy complicada, dice la narración de su conversión, Pero es similar a Hechos capítulo 2, versículo 41. Los que recibieron la palabra eran bautizados, ¿sí? Y cuando Lidia recibió la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo, Lidia será bautizado en el nombre de Cristo. ¿Ok? Después, en el mismo capítulo, la historia de el hombre, the jailer. What's the word jailer? carcelero. Uh-huh. This is a story of a man who overheard them singing in the prison. Una historia de un hombre que los oyó cantar en la prisión, And then there was a gran temblador. un gran terremoto, Mhm. temblor, And las puertas se abrido. se abrieron And Paul was afraid prisoners would escape. y tenía miedo de que los prisioneros se iban a escapar. But the jailer came in and was very afraid and was about to kill himself. El carcelero entró con mucho temor, se iba a matar And he asked them what he needed to do to be y les saved. preguntó qué tenía que hacer para ser salvo. Everybody turn, todos busca en las Biblias a Hechos 16, versículo 30, por favor, 30. 16, 30. Y sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Now, el hombre aquí era un gentile, un pagano. Él no sabía nada concerniente al Evangelio, concerniente a Dios, concerniente a Cristo. Por esta razón, San Pablo y Silas, dicen este hombre cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa, porque él no oyó el Evangelio en este tiempo. Pero mira versículo 31.
o 32, y hablaron la palabra del Señor a él. Si antes de hablar la palabra, ellos dijeron a él, cree en el Señor Jesucristo. Después, ellos hablaron la palabra del Señor, el Evangelio del Señor, a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Okay? Y, versículo 33, tomándolos en aquella misma hora, media de noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. So, primeramente, él haga la pregunta, él hizo la pregunta a los discípulos que es necesario hacer salvo. Los apóstoles dicen, cree en Jesucristo. Pero el nexo hablaban a ellos la palabra de Dios. Y cuando recibieron la palabra de Dios, como Hechos capítulo 2, versículo 41, eran bautizados en el nombre de Cristo. Es el mismo cosa. Unas personas dicen en versículo 31, porque San Pablo dice, cree en el Señor Jesucristo, y San Pablo no dice ser bautizados cada uno, porque la gente no estaban listos a ser bautizados, porque no oyeron la palabra de Dios. Después que oyeron, eran bautizados, ¿verdad? Sí. So, primeramente, en el libro de Hechos, es necesario para una persona oír la palabra y después es tiempo a ser bautizado. Ok. So, mira versículo 34. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y regoció con toda su casa de haber creído a Dios. Now, un creído a Dios, un creedor en Dios, en el libro de Hechos, es una persona bautizado en el nombre de Cristo. Es similar a la pregunta de Lidia en versículo 15. Leo otra vez versículo 15. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, ¿habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa? So, era fiel al Señor después de estar bautizado en el nombre de Cristo. Ok, bautismo es una respuesta del Evangelio, ¿verdad? Ir y predicar el Evangelio. Los que creeren ¿qué? El Evangelio, ¿verdad? Sí. Los que recibieron la palabra eran bautizados. Hechos 2:41. So, todavía, primeramente, es la predicación del Evangelio, la recepción del Evangelio en el corazón de la persona que oye el Evangelio, cambia de la mente de la persona, arrepentimiento, y la confesión y bautismo. The details of these accounts are different. Los detalles de estos acontecimientos varían. And Luke does not try to recount every detail in every one of these cases. Lucas no pretende incluir cada detalle de cada narración o de cada relato.
Mira, Hechos 18, versículo 8, es concerniente a San Pablo, cuando Pablo venía a la ciudad de Corintio, los corintios, y en Corinto Crispo es un regulador de la sinagoga en Corintio, y la escritura dice: Crispo, el prepósito de la sinagoga, creó al Señor con toda su casa. Muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Mira, oyendo ¿qué? Oyendo el Evangelio, oyendo la palabra de Dios concerniente a Cristo, su muerte, su resurrección, el plan de salvación. Oyendo, creían y eran bautizados. Es muy similar, ¿verdad?, a Marcos capítulo 16, versículo 15. Ir y predicar el Evangelio a todo el mundo, los que creeren y bautizados, será salvo. Ok. Hechos 22, versículo 16 es concerniente Pablo, el apóstol. Recuerdas que en el camino a Damasco, Pablo vio una visión del cielo concerniente a Cristo, el Cristo viviendo, el Cristo resucitó de la muerta. Cristo dice: Pablo, y Cristo respondió, Pablo respondió al Cristo, y Cristo mandó a Pablo a volver a la ciudad de Damasco, a la casa de un hombre allá, y Ananías venía a la casa a predicar el Evangelio a San Pablo. Y en Hechos capítulo 22, versículo 16, ¿qué dice la Biblia? Ahora pues, ¿por qué te detienes? Unas veces, quizá es una buena razón porque detienes. Si no soy listo porque no tengo un cambio de mi mente, no tengo fe, no entiendo el Evangelio, hay buenas razones por detener. Pero Pablo creó claramente en la resurrección de Cristo, porque él vio Cristo en el cielo, en el camino hasta Damasco. Ananías dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Now, cuando estamos bautizados, estamos lavando nuestros pecados en el sangre de Cristo. Invocando es el mismo cosa que confiando, creyendo, depending, trusting. Sí, dependiendo, fiándose de él. Dependiendo en el nombre de Cristo. Es similar a Hechos capítulo 2, versículo 21. Comparé estos versículos, por favor. Hechos 2, 21 y Hechos 22, 16. Buscan sus Biblias los dos versículos, por favor. Capítulo 2, versículo 21 y capítulo 22, versículo 16. Hermano Abner, por favor, capítulo 2, 21. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Ok, y
Esdras, por favor, capítulo 22, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Ok? ¿Cómo invocar nosotros el nombre de Dios, el nombre de Cristo? Cuando estamos bautizados, ¿verdad? Sí. ¿Y quién es el Señor? Cristo. Ok. En Romanos capítulo 6 tenemos una teología de bautismo. San Pablo explicó muchas cosas concerniente el simbolismo de bautismo, la importancia de bautismo, las cambios en nuestras mentes al tiempo de nuestro bautismo. Romanos capítulo 6. En este pasaje, nuestro muerte a pecados, nuestro nuestra inmersión en agua es similar a nuestro sepultura. Is that the way you say it? Sepultura. Sepultura del viejo hombre, del hombre de pecado, y nuestra resurrección de la agua es como la resurrección de Cristo. Es una unidad entre de Cristo y el hombre o una mujer. Es un misterio, es un sacramento, es un momento de unidad de un alma y Dios, de un espíritu de hombre y el espíritu de Dios. Es un momento muy santo, el momento de bautismo. Él dice, ¿no sabes que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? En un respecto, estamos bautizados en su muerte. Es una unión con la muerte de Cristo. Es en la muerte, Cristo dio su sangre para nuestros pecados. Su muerte es un hecho de Dios para nuestra salvación, pero en el momento de bautismo somos bautizados en su muerte. Y también versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él. En una vía, somos sepultados con Él. Nosotros muriamos con Él. Somos sepultados con Él. Somos resucitos con Él. Con Él, con Él, con Él. Es un momento de unión con Cristo. Es un misterio. Él dice que porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Bautismo es una unión simbólica, pero una unión en realidad por una persona que arrepentir y creer y confesar y aceptar verdaderamente el Evangelio en su corazón y hacer una promesa a Cristo, a servir como Señor por el resto de su vida. Es una unión espiritual
con Cristo en este tiempo. En versículo 5, un momento, versículo 5, él dice, porque si fuimos plantados, now, en el texto griego, en versículo 5, no es la palabra plantado en el griego. La palabra es unido. En el texto griego, momento, estoy buscando en el griego texto. En versículo 5, la palabra griego es sum futoi, S-U-M F-U-T-O-I, sum futoi. It means significado unión, el un con el otro, unión. So, I would translate it. Yo lo tradujera, Si fuimos unidos juntamente con Él en la semejanza de su muerte, si la semejanza de su muerte es bautismo, muerte, sepultado, resurrección, porque si fuimos unidos juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, versículo 6, el viejo hombre es el hombre de pecado antes del bautismo, el hombre que no tenía un cambio de su mente. El hombre sin arrepentimiento es el viejo hombre. ¿Sí? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Cuando el viejo hombre es crucificado con él, este es arrepentimiento. Este es muerte a pecados. ¿Qué clase de personas sepultar? Las muertas solamente. ¿Sí? Es necesario primeramente morir a pecados. Este es un cambio de mente. Este es arrepentimiento. Y después de morir a sus pecados, es necesario sepultar en la agua y resucitar otra vez del agua en un señal o un símbolo de la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Él dice en versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado, ¿sí? El cuerpo del pecado es el cuerpo que sirvió pecado, el cuerpo que pecó cada día de su vida, el cuerpo del viejo hombre, ¿sí? Crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no servimos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, muerto a pecados. Primeramente es el muerto con Cristo, cuando el viejo hombre es crucificado con él. Este es arrepentimiento. Después, sepultara. Is that the right word? sí, sepultados. I need to go next door for 2 minutes. Are you going to be okay? I will make it. Okay, I'll be right back. Okay. Sí, sepultados.
Now mira en versículo 10, por favor. Versículo 10. Él dice, porque en cuanto murió, el pecado murió una vez por todas. So Jesús murió al pecado, no solamente para pecados de nosotros, pero al pecado en su propia vida. Significado es eso. Cristo haga una decisión en su mente contra el pecado. Él dice, no mi voluntad, pero tu voluntad, Señor. ¿Sí? Él decidió a morir en la cruz. Él no quiero a morir, pero él decidió a morir porque es la voluntad de Dios. Era muy difícil para Cristo a morir, pero él dice, no mi voluntad, pero su voluntad, Dios. So, Cristo murió al pecado, no solamente por pecados o para pecados, pero al pecado también. Nosotros necesitamos morir al pecado. Es una decisión contra el pecado en nuestros mentes antes de bautismos. ¿Sí? Muerta a pecados es antes del bautismo. Estamos bautizados en el muerto de Cristo y resucitados con Cristo. Ok. Now, después del bautismo, versículo 11, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Now, mira particularmente versículos 17 y 18. Pablo está discutiendo todavía bautismo. Y él dice, bautismo es una forma. Subrayen estas palabras en este pasaje. Bautismo es una forma de doctrina. Forma. La palabra forma en el texto griego es la palabra tupos. La palabra griega es T-U-P-O-S. T-U-P-O-S. Tupos. Tupos. Dígame, tupos. Tupos. Tupos es un señal, un símbolo. So, forma significa un símbolo. ¿Ok? ¿Qué es un símbolo de la doctrina de la muerte, la sepultura, la resurrección de Jesús? ¿Qué es un símbolo? ¿Qué es una forma de esta doctrina? Bautismo, ¿verdad? Bautismo. Mira cuidadosamente qué dice este versículo 17. Empero gracias a Dios que aunque fuiste siervos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. ¿Qué es la forma de doctrina? Bautismo es la forma. ¿Sí? So, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual sois entregados y libertados del pecado. Sí, esta es la progresión. Primeramente, fuiste siervos del pecado. Secundariamente, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina. Terceramente, y libertados del pecado. Esta es la progresión en este versículo.
Ok, now, unas personas dicen que este versículo es concerniente al bautismo en el Espíritu Santo, pero no es posible porque la Escritura dice, habéis obedecido. Habéis es segundo persona plural, ¿verdad? Habéis, vosotros habéis, ¿verdad? Sí, obedecido. So, bautismo del Espíritu Santo no es un hecho de los hombres, no es una acción de hombres, es una acción de Dios. Pero en este versículo dices, vosotros habéis obedecido. Este es bautismo en agua, no en el Espíritu Santo. This is one of the clearest verses in the whole Bible about the necessity of baptism. Este es uno de los pasajes más claros en toda la Biblia de la necesidad del bautismo. Si bautismo es un mandamiento de Dios, no es bautismo en el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo es una acción de Dios, no es una acción de los hombres. El mandamiento de Dios a los hombres es ser bautizado. We have control over it. Nosotros tenemos control sobre el asunto. Decidimos a ser bautizados. ¿Ok? So, la forma de doctrina en este versículo es una vía de hablando concerniente bautismo, porque bautismo es un símbolo de los eventos redentivos, la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo. Now, el bautismo de Juan no era un símbolo de la muerte, la sepultura, am I saying that right? Sepultura y la resurrección de Cristo. Este es el bautismo del Gran Comisión, el bautismo de Cristo. Ok. Otro pasaje. 1 de Corintios 12, 13. Algunas veces cuando discutimos bautismo, cuando decimos bautismo en el Espíritu, pensamos que está hablando concerniente hablando en lenguas, milagros, otras cosas. Pero en este pasaje, bautismo en Espíritu es el mismo cosa, es bautismo en agua. Él dice, ¿por qué por un espíritu? Por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo. Ok, todos somos bautizados en un cuerpo, en un espíritu, o por un espíritu. Sí, pero, mira, momento. Una lección en griego, por favor. Siempre es bienvenido. A ellos les encanta el griego. Ok, momento. We're going to use Elmo. Oh, good. This is Elmo here. ¿Puede ver mi Biblia? Sí. Su testamento griego. No, es Biblia. Wow. Ok, es mi Biblia. Oh, es griego. Except for when you move it around, it takes a little while for the resolution to work. I'm going to get you focused in a little bit here in a minute. Conecta la máquina.
Primero de Corintios, capítulo 12, versículo 13. Let's see, telescope here. Okay. Here we go, Byron. You can see this, and then you help me explain. Okay, you got your PowerPoint got stuck. It got stuck? Yes, it froze. It did. Yes, it was working well. And right now, when you started moving around a little bit, it stopped. There it goes. Is it better now? Yes, it's clear. Okay. Now I'm gonna move it just a little bit, and it's probably gonna freeze again. Can you see where I'm pointing my pencil? Yes. Okay. Do you see this word in? N-E? See that word in? Uh-huh. Now that is the word that you translate. In can mean either in, with, for, or by. Puede ser en, por, en, with, con, o por. Okay? And it's, you see it says in one spirit. See? En un espíritu, dice en geni numati. Okay? In, pneumati, in one spirit. You can translate that in one spirit or by one spirit. Puede ser traducido en un espíritu o por un espíritu. Okay? And I would translate it in one spirit here. Yo aquí lo tradujera en un espíritu. Okay, and I'm gonna come back to the other screen here real quickly. Soma, cuerpo. Okay, so we could translate it in un espíritu, o por un espíritu. Somos todos bautizados en un cuerpo. So, cuando estamos bautizados en agua, al mismo tiempo estamos bautizados en un espíritu o por un espíritu. ¿Sí? Bautismo en agua y bautismo en el espíritu es el mismo en el mente de San Pablo. Para cristianos es en el momento del bautismo en agua cuando el espíritu venía a nuestros cuerpos también a vivir, ¿verdad? ¿Entiendes que el Espíritu Santo viene a nosotros en el momento de nuestros bautismos? Sí. Sí, ok. So, él dice que por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo, ora judíos o griegos, ora siervos o libres, y todos hemos bebido de un mismo espíritu. Es una illustration. Es una ilustración. Ilustración concerniente a reservoir. De una reserva. De agua. Porque, pero es un, what's the word for reservoir again? Una reserva. A reserva del Espíritu. So, después del bautismo, podemos beber del Espíritu. Cada cristiano puede beber del Espíritu. Antes del bautismo no puede beber. Después del bautismo podemos beber del Espíritu. No. ¿Cuántos beben ustedes del Espíritu? ¿Poquito? ¿Como eso? No quiero no más. ¿O mucho? ¿Como eso? Quiero más y más. ¿Sí? En Efesios capítulo 5, versículo 18, la Biblia dice, be not drunk with wine, but be filled with the Spirit. No os embriaguéis
So, ¿quiere beber un poco? ¿O quiere be filled? How do you say be filled? Ser llenos. O ser llenos. Pero primeramente necesitamos ser bautizados. Porque si no somos bautizados, no podemos beber del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 1, San Pablo habló concerniente bautismo como un sellado, un sello. Él dice en el cual esperasteis también vosotros en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creísteis, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando los apóstoles y los padres de la iglesia dijeron sellados, están hablando concerniente bautismo, cuando somos sellados con el Espíritu. Bautismo es el momento cuando el Espíritu viene a nosotros en nuestras vidas, en nuestros cuerpos. Bautismo es en este pasaje también. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Lavacro del agua por la palabra. Es bautismo. Bautismo. Lavamiento. Ok, ¿cómo limpiar la iglesia a Cristo? ¿Cómo Cristo limpiarla? ¿Cómo Cristo limpia la iglesia? En bautismo. El lavacro del agua por la palabra. Now, el agua sin la palabra no es suficiente a lavarlo, ¿verdad? Pero el agua de bautismo con la palabra del Evangelio es suficiente a lavar o limpiar a la gente en la iglesia. Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27. Es concerniente fe en Cristo Jesús. ¿Cómo ponemos nuestra fe en Cristo por salvación? ¿Es tiempo for 10 minutes? In a couple minutes, I'll give you a 3-4 minute warning. Ok. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Subrayan en la palabra ¿por qué? Porque es una explicación del versículo 26, ¿sí? ¿Por qué todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos? Este pasaje es una recordaría de la ordenación de los sacerdotes en el Antiguo Testamento, bautizados y después los vestidos. Pero es muy importante cuando están discutiendo con vosotros la palabra ¿por qué?
en versículo 27. Es una explicación del versículo 26. Sí, claro, salvación es por fe en Cristo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. Colosenses capítulo 2. Es mi favorita pasaje concerniente bautismo, porque es una descripción concerniente a las acciones de Dios en el momento de bautismo. En el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha por manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios. Subrayen estas palabras, por favor. Por la fe de la operación de Dios. ¿Qué es la operación de Dios? La palabra griega es energeia, like we get the word energy from. Energía también en español. Energía, Energía. Ajá. es la misma en el griego, energía de Dios. Sí. Es una descripción qué es Dios haciendo en el momento de bautismo. ¿Sí? En versículo 13 es una explicación de la operación de Dios. Él dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él. Now, vivificó es el verbo principal aquí. Vivificó. But, vivificó, ¿cómo? Cuando Dios os vivificó juntamente con Él, ¿qué otras cosas estaba Dios haciendo? Estas 5 palabras explican las operaciones de Dios, perdonándoos, reyendo, quitándola, clavándola, despojando, and triunfando. Explain, Byron, that these are all participles in the Greek language. Todos estos son participios en el lenguaje griego. These words all have the same form. Todas las palabras tienen la misma forma. They describe that when God made us alive in baptism, He had done these 5 things. Que cuando Dios nos vivificó en el bautismo, lo hizo haciendo estas 5 cosas. Okay, one of the things that He had done when He raised us from the waters of baptism, He had done these 5 things. Cuando Él nos levantó de las aguas del bautismo, Él había hecho estas 4 cosas. Primeramente, perdonándoos todos los pecados. So, cuando estamos bautizados, Dios está perdonándonos. En este momento, es la operación de Dios. Él está perdonando en el momento de bautismo. ¿Qué otras cosas hace Dios en el momento de bautismo? Secundario, versículo 14, reyendo la cédula de los ritos que no será contraria. Now, you're going to have to help me here. Entonces, anulando. La cédula es
is a debt note, a personal debt note. Dice que dice en el versículo 14, cuando habla del acta, el acta de los decretos, es una nota de deuda. Sí, este pasaje no es hablando concerniente la ley de Moisés y es terminado en la muerte de Cristo. Este pasaje es concerniente qué hace Dios en el momento de nuestro bautismo. And when we get back from our break, I'll explain this a little bit better. Cuando regresemos del descanso voy a explicar esto mejor, dice él. 10 minutos, hermano. 10 minutos. Yes. Yes, no Dios, 10. Yes.